La música fue una visión central en las ciudades del futuro, pero si miras a tu alrededor, parece que no es así. Las antiguas murallas y montañas sagradas de China no solo están impregnadas de historia, sino que también están envueltas en misterios inquietantes. Ocultan lugares tan escalofriantes que incluso las almas más valientes quedan paralizadas de miedo. Desde animales prehistóricos hasta ciudades encantadas y horrores no hablados, únete a nosotros mientras exploramos estos fenómenos espeluznantes y descubrimos qué mantiene a toda China en un estado de miedo. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. 1. Susurros fantasmales en los pasillos del poder. Un secreto escalofriante se esconde dentro de la grandeza y la historia de la ciudad prohibida de Beijing. La Ciudad Prohibida, un vasto complejo palaciego que abarca 178 acres y comprende 980 edificios. Sirvió como residencia imperial y centro político de China durante casi 500 años. Durante las dinastías Ming y Qing, sus opulentos salones y patios fueron testigos de las vidas y muertes de innumerables emperadores, emperatrices, concubinas y sirvientes, muchos de los cuales enfrentaron finales prematuros y a menudo brutales. Según las leyendas locales, los fantasmas de estas almas desafortunadas aún deambulan por la ciudad prohibida, sus susurros lastimeros resonando a través de los antiguos corredores. Visitantes y personal han reportado encuentros con figuras etéreas vestidas con atuendos imperiales tradicionales, sus rostros marcados por tristeza y desesperación. Algunos incluso han afirmado escuchar el leve susurro de las túnicas de seda y el suave golpeteo de pasos en pasillos vacíos, como si los espíritus aún siguieran con sus rutinas diarias, atrapados para siempre dentro de las paredes que una vez los confinaron. Una historia particularmente inquietante habla del fantasma de una joven concubina que fue acusada injustamente de robo y ejecutada por orden de una emperatriz celosa. Su espíritu, lleno de angustia y sed de venganza, se dice que ronda la esquina noreste del palacio, donde su vida fue trágicamente interrumpida. Los visitantes de esta área han reportado sentir escalofríos repentinos y una sensación de pavor abrumador, como si el dolor y la ira de la concubina aún persistieran en el aire. Quizás el encuentro fantasmal más infame en la ciudad prohibida ocurrió en 1983. Cuando un hombre escéptico decidió poner a prueba las leyendas del Palacio Encantado, bajo la cubierta de la oscuridad, escaló las paredes y se encontró dentro del extenso complejo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la incredulidad del hombre se convirtió en terror, ya que afirmó ser perseguido implacablemente por figuras espectrales de mujeres jóvenes, sus rostros iluminados por el resplandor fantasmal de linternas. Cuando el personal del palacio lo descubrió a la mañana siguiente, el hombre estaba en un estado de profundo shock y miedo. Su mente, una vez escéptica, ahora para siempre atormentada por los fantasmas de la ciudad prohibida. 2. Un muro de dolor y recuerdo. Pero esa no es la única ciudad que mantiene a los chinos en miedo. En el corazón de Nanjing, una ciudad atormentada por los fantasmas de la guerra, se alza un monumento escalofriante a una de las horas más oscuras de la humanidad. El Muro de Luto de Nanjing, también conocido como el Memorial de la Masacre de Nanjing, se erige como un tributo horripilante a las aproximadamente 200.000 almas brutalmente extinguidas durante la invasión y ocupación despiadada del ejército japonés en 1937, inaugurado en 1985. Esta necrópolis de 28.000 metros cuadrados es un viaje a la pesadilla. Aquellos que se atreven a entrar son inmediatamente confrontados con exhibiciones desgarradoras, esculturas retorcidas y testimonios escalofriantes que los arrastran al horror del baño de sangre de 6 semanas, conocido como la Masacre de Nanjing. En el núcleo del memorial, el Muro de la Calamidad se alza sobre todo. Un monolito de granito masivo grabado con más de 10.000 nombres de las víctimas de la masacre, cada nombre susurrando su propio cuento de terror. La escala abrumadora del muro es un recordatorio sofocante de la carnicería que una vez envolvió la ciudad. A medida que uno se adentra más en esta casa de los horrores, el verdadero rostro de la depravación humana se revela.
Fotografías gráficas se graban en la mente, mientras que relatos escritos y artefactos personales pintan un cuadro escalofriante de brutalidad inimaginable. Historias de ejecuciones masivas, cámaras de tortura y destrucción desenfrenada impregnan el aire, aferrándose como una miasma de desesperación. Quizás lo más escalofriante es el relato del concurso de matanza entre los oficiales japoneses Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda. Estos demonios en forma humana compitieron para ser los primeros en decapitar a 100 civiles chinos usando solo sus espadas. Su juego retorcido, convirtiendo las calles de Nanjing en un matadero de la vida real. Este acto de crueldad inconcebible, celebrado enfermizamente en los periódicos japoneses de la época, sirve como un recordatorio sombrío de cuán rápidamente la humanidad puede descender a la locura. Pero cuidado, algunos dicen que el memorial es más que un recordatorio de los horrores pasados. Los visitantes han reportado puntos fríos inexplicables, susurros incorpóreos y una aplastante sensación de pavor que los sigue mucho después de haber salido. Algunos incluso afirman haber visto figuras sombrías moviéndose entre las exhibiciones o haber escuchado gritos agonizantes resonando en los pasillos vacíos. Ya sean estos espíritus inquietos o simplemente el peso de la historia presionando, una cosa es segura: una visita al memorial de la masacre de Nanjing no es para los débiles de corazón, y su agarre escalofriante puede que nunca te libere por completo. 3. Secretos de los Shang desenterrados. Lo que es aún más brutal son las prácticas funerarias chinas, y los arqueólogos han descubierto un nuevo complejo de entierro y sacrificio cerca de la antigua capital del estado de Shang. El hallazgo, ubicado a solo millas de las ruinas de la otrora próspera ciudad de Jin, ha producido un tesoro de artefactos y conocimientos sobre las vidas y creencias del pueblo Shang, que gobernó la región hace más de 3000 años. El complejo, que abarca un área de casi 100 acres, consta de 28 tumbas. Entre ellas, 3 tumbas grandiosas se destacan, sus formas reflejando el carácter chino Song, que significa leal. Estas inmensas estructuras se cree que pertenecieron a altos funcionarios o miembros de la familia real, ofreciendo una rara visión de la jerarquía y la estructura social del estado de Shang. Pero la verdadera sorpresa reside en los fosos de sacrificio que rodean las tumbas. Las excavaciones iniciales revelaron los restos de caballos y otros animales. Una práctica común en los entierros de la antigua China eran los sacrificios de animales, profundamente arraigados en estos rituales funerarios, reflejando la creencia de que los difuntos necesitaban compañía y recursos en el más allá. Los caballos, en particular, eran muy valorados y a menudo enterrados con la nobleza para proporcionar transporte en el otro mundo. Los animales eran típicamente sacrificados como parte de ceremonias elaboradas, sus cuerpos cuidadosamente dispuestos en las tumbas junto a bienes y artefactos preciosos. Sin embargo, a medida que los arqueólogos excavaban más profundamente, hicieron un descubrimiento escalofriante: restos humanos entremezclados con los de los animales. Esta revelación sacudió a la comunidad arqueológica, proporcionando evidencia concreta de sacrificios humanos en los rituales funerarios de Shang. El sacrificio humano, aunque impactante para las sensibilidades modernas, probablemente se veía como la ofrenda suprema a los dioses o a los difuntos. Los Shang creían en una cosmología compleja donde los vivos podían comunicarse con los muertos y los seres divinos a través de sacrificios rituales. Al ofrecer vidas humanas junto con animales, podrían haber estado intentando ganar mayor favor con los espíritus o asegurar una protección más poderosa para los difuntos en el más allá. 4. Susurros en el Templo de las Nubes Blancas. El Templo de las Nubes Blancas en Beijing, el santuario taoísta más grande de China, podría ser un lugar de orden social, ya que es un lugar de contemplación espiritual. Pero bajo la superficie tranquila se esconde un secreto escalofriante. La leyenda dice que el templo está encantado por los espíritus inquietos de los monjes que perecieron en un devastador incendio en el año 122 después de Cristo. Se dice que sus susurros aún pueden escucharse resonando a través de los antiguos pasillos y patios. El Templo de las Nubes Blancas, también conocido como Baiyun-Guan, tiene una historia que se remonta a más de 1200 años. Fundado durante la dinastía Tang,
El templo ha sido un centro de aprendizaje y práctica taoísta durante siglos. Su extenso complejo, que cubre un área de más de 60.000 metros cuadrados, alberga una variedad de salones, pabellones y santuarios, cada uno impregnado de siglos de tradición espiritual, pero son los trágicos eventos del año 122 después de Cristo los que han dejado una marca indeleble en la historia del templo. En ese fatídico día, un incendio masivo envolvió el complejo, reduciendo gran parte de él a cenizas. El número exacto de monjes que perecieron en el incendio es desconocido, pero se cree que fue significativo. En el periodo posterior, el templo fue reconstruido, pero las cicatrices de la tragedia permanecieron. Hoy en día, los visitantes del Templo de las Nubes Blancas reportan extrañas ocurrencias y sensaciones inquietantes. Algunos afirman haber escuchado el leve canto de los monjes incluso cuando el templo está vacío. Otros hablan de una sensación pervasiva de tristeza e inquietud, particularmente en las áreas más dañadas por el incendio. Algunos incluso afirman haber visto figuras fantasmales vestidas con las túnicas de los monjes taoístas deambulando por los terrenos del templo. 5. El reino encantado del lago Canas. Pero los fantasmas no son lo único que acecha en China. También hay monstruos aterradores, anidado en lo alto de las montañas Altai, donde convergen las fronteras de Rusia, Mongolia, Kazajistán y China, se encuentra el lago Canas, una extensión resplandeciente de agua turquesa que se extiende por más de 17 millas. Bajo su superficie prístina, la leyenda dice que acecha una criatura similar al famoso monstruo del lago Ness, sus orígenes envueltos en siglos de misterio y miedo. La historia del monstruo del lago Canas se remonta al siglo XIII, con rumores que sugieren que el mausoleo de Genghis Khan yace en el fondo del lago, custodiado por un feroz dios del lago. Pero fue un incidente escalofriante en la década de 1970 lo que realmente encendió los temores modernos. Un pastor local, al despertar de una siesta, encontró que sus 10 caballos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo marcas de cascos cerca del borde del lago y un ominoso tinte rojo en el agua. Este evento inexplicable generó teorías aterradoras sobre un depredador monstruoso acechando en las profundidades. El primer avistamiento oficial ocurrió en 1980, reportado por el diario estatal Guangming. El guardabosques Jin Gang afirmó haber visto un objeto rojo gigante de más de 15 metros de largo flotando en el medio del lago. Su avistamiento provocó preocupación pública y desencadenó una vigilia de una semana que no produjo más vislumbres de la esquiva criatura. Desde entonces, los relatos de testigos oculares han continuado surgiendo, describiendo una criatura de cuello largo y jorobada que se asemeja al famoso monstruo del lago Ness. A pesar de numerosas investigaciones y escaneos de sonar, no se ha encontrado evidencia concreta. Algunos científicos sugieren que los avistamientos podrían atribuirse a peces grandes como el tímalo siberiano, que puede crecer hasta 1,8 metros de longitud. Otros apuntan a la posibilidad de especies no descubiertas o incluso reliquias prehistóricas como los plesiosaurios sobreviviendo en el ecosistema aislado del lago. 6. Tuberías enigmáticas del reino montañoso. Aún más misterios envuelven a China, específicamente en lo alto de las montañas envueltas en niebla de la remota provincia de Qinghai. Las tuberías de Baigong, una serie de antiguos tubos metálicos oxidados que parecen sobresalir de la misma roca, han desconcertado a los expertos y alimentado especulaciones salvajes desde su descubrimiento en 1996. Las peculiares tuberías, que varían en diámetro desde unos meros 3 centímetros hasta unos impresionantes 40 centímetros, están dispersas por las laderas del monte Baigong, algunas extendiéndose profundamente en la ladera de la montaña, mientras que otras corren a lo largo de la superficie antes de sumergirse nuevamente en la tierra. La característica más llamativa de estas estructuras enigmáticas es su asombroso parecido con tuberías fabricadas artificialmente, completas con un grosor uniforme, ángulos rectos limpios y un profundo tono oxidado que sugiere gran antigüedad. Los orígenes de las tuberías de Baigong han sido objeto de intenso debate entre los investigadores.
con teorías que van desde lo mundano hasta lo fantástico. Algunos expertos han sugerido que las tuberías podrían ser los restos de un proyecto industrial olvidado hace mucho tiempo, quizás datando de los primeros días de la civilización china. Otros han propuesto explicaciones más extravagantes, como la idea de que las tuberías son evidencia de una visita alienígena antigua o el trabajo de una civilización tecnológicamente avanzada que precede a la historia registrada. Sin embargo, los geólogos han propuesto una teoría más fundamentada, postulando que las tuberías de Baigón son el resultado de procesos geológicos naturales. Según esta hipótesis, las tuberías se formaron por la precipitación de minerales ricos en hierro de fluidos hidrotermales que una vez fluyeron a través de las grietas y fisuras de las montañas. Con el tiempo, estos depósitos minerales se acumularon, creando las estructuras similares a tuberías que ahora nos desconciertan e intrigan. A pesar de las explicaciones científicas, el atractivo de las tuberías de Baigón solo ha crecido con cada año que pasa. La idea de que una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que se imaginaba, podría haber habitado este remoto rincón de China es una perspectiva tentadora que captura la imaginación de aventureros y buscadores de la verdad por igual. Añadiendo al misterio está el hecho de que algunas de las tuberías parecen extenderse profundamente en la montaña, su verdadera extensión oculta a la vista. ¿Qué secretos podrían contener estos antiguos conductos? ¿Son meramente el producto de una casualidad geológica o podrían ser la clave para desbloquear un capítulo olvidado en la historia humana? A medida que los investigadores continúan estudiando las tuberías de Baigón, la verdad detrás de su origen sigue siendo esquiva, envuelta en las brumas del tiempo y el terreno accidentado de la provincia de Qinghai. 7. Los centinelas silenciosos de la tumba de un emperador. Las tuberías son una cosa, pero descubrir un ejército antiguo entero es algo que te mantendrá temiendo a tu país para siempre, en un descubrimiento que envió ondas de choque a través de la comunidad arqueológica. Un grupo de agricultores en la provincia de Shanxi, China, desenterró uno de los hallazgos más asombrosos del siglo XX, el ejército de terracota del emperador Qin Shi Huang. Esta impresionante colección de soldados de arcilla de tamaño natural, que suman más de 8.000, había permanecido oculta bajo la tierra durante más de 2 milenios, guardando al primer emperador de una China unificada en su sueño eterno. La historia comenzó en 1974, cuando los agricultores estaban cavando un pozo cerca de la ciudad de Xi'an. Mientras trabajaban, sus palas golpearon algo duro e inflexible. Excavando cuidadosamente el área, descubrieron una vasta bóveda subterránea llena de filas de guerreros de arcilla, cada uno en posición de atención, sus rostros congelados en expresiones de feroz determinación. Los soldados, dispuestos en formación de batalla, estaban acompañados por caballos, carros y una vasta gama de armas, todos elaborados con un detalle exquisito. A medida que los arqueólogos descendieron al sitio, se maravillaron ante la escala y complejidad del ejército de terracota. Cada figura, con una altura promedio de 1,8 metros, era única, con rasgos faciales, peinados y expresiones distintivas. El nivel de artesanía era asombroso, con detalles intrincados como los pliegues de las túnicas de los soldados y las suelas de sus zapatos cuidadosamente modelados en arcilla. Se descubrió que el ejército de terracota era solo una parte de un vasto cementerio construido para servir al emperador Qin Shi Huang en el más allá. El emperador, quien había unificado China a través de la conquista y la brutalidad, estaba obsesionado con lograr la inmortalidad. En su búsqueda por engañar a la muerte, encargó la construcción de un gran complejo de tumbas lleno de todos los adornos de su poder terrenal. 8. El atractivo sobrenatural de la cueva de Huanglong. Tener un ejército no muerto para protegerte en el más allá es algo sobrenatural, pero en el corazón de la provincia de Hunan hay un lugar que parece desdibujar la línea entre la realidad y lo sobrenatural. La cueva de Huanglong, conocida por los lugareños como Hangdong, susurra secretos antiguos a través de su vasto laberinto subterráneo. Este sistema de cuevas masivo, que se extiende por más de 15 kilómetros y alcanza alturas de 140 metros, no es solo una maravilla natural,
Es un lugar impregnado de leyenda y energía mística. Mientras los científicos explican el enorme tamaño de la cueva a través de millones de años de erosión del agua, los lugareños susurran historias mucho más intrigantes. Estas historias, transmitidas de generación en generación, pintan la cueva de Huanglong como un centro de poder espiritual. Algunos dicen que antiguos dioses una vez vagaron por estas cavernas, bendiciendo la piedra con su presencia divina. Otros hablan de un poderoso maestro taoísta que hizo de la cueva su hogar, utilizando sus cámaras aisladas para la meditación profunda y prácticas místicas. Sea cual sea la verdad, muchos creen que una energía sobrenatural aún pulsa a través de la roca, atrayendo a buscadores y escépticos por igual a sus profundidades sombrías. La cueva ofrece dos caminos: longevidad y felicidad. A los visitantes se les dice que elijan con cuidado, ya que se dice que cada camino trae su propio peaje misterioso. Pero ten cuidado, no todos salen de estos pasajes sinuosos sin ser afectados. Algunas personas sienten una sensación de temor creciente, un miedo que no pueden explicar. ¿Es solo el miedo a los espacios cerrados o hay algo más siniestro en juego? Las historias locales hablan de fuerzas invisibles que se extienden desde las sombras, su toque helado enviando escalofríos por las espinas de los visitantes desprevenidos. Luces modernas ahora llenan la cueva, proyectando un brillo extraño en las antiguas formaciones rocosas. Las luces hacen que las rocas colgantes parezcan brillar, como si hubieran estado vigilando durante miles de años. Mientras las personas flotan a lo largo del río subterráneo, es difícil decir dónde termina la realidad y comienza la imaginación. Cada giro en la cueva puede traer maravilla o terror. 9. Secretos bajo las calles. Una ciudad es cualquier cosa menos tranquila, pero aún así, debajo de las bulliciosas calles de Beijing, existe un reino oculto y silencioso: la ciudad subterránea. Una extensa red de túneles y cámaras se extiende por más de 18 millas en la oscuridad secreta. Este laberinto subterráneo, una vez una instalación militar muy vigilada, ahora susurra historias de una nación atrapada por los temores de la Guerra Fría. Sus pasajes sinuosos y habitaciones cavernosas permanecen congelados en el tiempo. El tiempo resuena con la ingeniosidad y la paranoia de una era en la que las amenazas nucleares eran grandes. A finales de la década de 1950, cuando las tensiones entre China y la Unión Soviética alcanzaron su punto álgido, los líderes chinos pusieron en marcha un plan ambicioso y aterrador. Temiendo la posibilidad de un ataque nuclear, ordenaron la construcción de un enorme complejo de refugios antiaéreos. Durante la siguiente década, un ejército de trabajadores trabajó en secreto, excavando una vasta red que eventualmente abarcaría un área de más de 53 millas cuadradas. El resultado fue una verdadera ciudad subterránea, completa con todo lo necesario para sostener la vida en caso de una catástrofe. Hospitales, escuelas, teatros e incluso una pista de patinaje se construyeron en el complejo, junto con reservas de alimentos, agua y otros suministros esenciales. Los túneles, reforzados con concreto y acero, fueron diseñados para resistir la explosión de una bomba nuclear, mientras que los sofisticados sistemas de ventilación aseguraban un suministro constante de aire fresco. Durante años, la ciudad subterránea permaneció como un secreto bien guardado, conocido solo por unos pocos selectos. Pero a medida que las tensiones con la Unión Soviética se enfriaron y la amenaza de guerra nuclear disminuyó, el complejo fue gradualmente abandonado, sus cámaras y túneles cayendo en el abandono. En la década de 1980, cuando China comenzó a abrirse al mundo, el gobierno comenzó a arrendar secciones de la ciudad subterránea a empresarios y pequeñas empresas, transformando la instalación una vez secreta en un bullicioso centro comercial. 10. El atractivo inquietante de Wonderland, no tan secreto, pero igual de gigantesco y aterrador, es Wonderland. Extendiéndose por 100 acres en las afueras de Beijing, una gran visión se desmorona en la decadencia. Wonderland, una vez destinada a convertirse en el parque de atracciones más grande de Asia, ahora está abandonada, un monumento sombrío a los sueños no cumplidos, concebido como un rival fantástico de Disneyland.
Este desafortunado proyecto prometía a las familias una escapada a un reino de magia y maravilla, pero cuando la construcción comenzó en 1998, el sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. Disputas sobre derechos de tierras y financiamiento pronto detuvieron el proyecto, dejando las coloridas fachadas del parque y las torres imponentes a descomponerse lentamente en el duro clima de Beijing. Hoy en día, Wonderland es una ciudad fantasma. Sus atracciones inacabadas y estructuras en ruinas son un recordatorio inquietante de lo que podría haber sido. A pesar de su estado de deterioro, Wonderland ejerce una extraña atracción sobre aquellos que se atreven a aventurarse en sus profundidades. Algunos vienen en busca de aventura, atraídos por la emoción de explorar un Wonderland abandonado. Otros vienen en busca de respuestas, con la esperanza de descubrir los secretos detrás de la desaparición prematura del parque. Pero todos los que entran en Wonderland no pueden evitar sentir una sensación de inquietud, como si el parque mismo estuviera vivo y observando, sus sueños rotos y esperanzas destrozadas, resonando a través de las calles vacías. 11. Una sinfonía de piedra y espíritu. Otras conspiraciones surgen cuando se enfrentan a Maijishan, un complejo de templos budistas excavados en los acantilados escarpados de las montañas Qincheng, cautivando con su serena belleza e historia rica. Sin embargo, bajo la fachada tranquila se esconden enigmas, símbolos inexplicables y características arquitectónicas desconcertantes. Susurran secretos antiguos que desafían la comprensión moderna. Durante siglos, estos misterios han tentado a eruditos y aventureros por igual. Su verdadero significado obstinadamente elusivo, la historia de Maijishan comienza hace más de 1500 años, durante las dinastías Wei del Norte y Sui. Según la leyenda, un grupo de monjes errantes llegó al sitio y quedó impresionado por su belleza natural y energía espiritual. Comenzaron a tallar templos y santuarios en los acantilados, utilizando solo herramientas manuales y su propio sudor y sangre. A lo largo de los siglos, generaciones de monjes y artesanos continuaron su trabajo, creando una impresionante colección de más de 7,000 estatuas budistas, pinturas e inscripciones que se extienden por más de 30,000 pies cuadrados de paredes de cuevas. Pero a medida que los visitantes deambulan por los pasadizos sinuosos y las cámaras elevadas de Maijishan, no pueden evitar sentir una sensación de inquietud, como si las cuevas mismas estuvieran vivas y observando. El aire es fresco y húmedo, lleno de los ecos tenues de cantos y la luz parpadeante de las velas, y en todas partes que miran, son recibidos por los rostros enigmáticos de innumerables budas y bodhisattvas, cada uno pareciendo guardar un secreto justo más allá del alcance de la comprensión mortal. Para los monjes que crearon Maijishan, estos secretos no estaban destinados a los no iniciados. Muchas de las estatuas y pinturas contienen símbolos y gestos ocultos conocidos como mudras, que se usaban para transmitir verdades espirituales profundas a aquellos que habían pasado años de rigurosa formación e iniciación. Para el ojo no entrenado, estos mudras pueden parecer nada más que adornos artísticos, pero para aquellos que conocen su verdadero significado, son una puerta a una comprensión más profunda del universo y del yo. 12. El aura sombría de la ciudad fantasma. Los chinos comienzan a entenderse mejor cuando se enfrentan a la ciudad de Fengdu, porque cuestiona exactamente quiénes son. Fengdu, conocida como la ciudad del rey del infierno, es un maravilloso laberinto de templos, tumbas y leyendas fantasmales. Según las antiguas creencias chinas, este es el lugar donde los espíritus de los muertos vienen a ser juzgados, sus destinos decididos por el rey del infierno mismo. Los orígenes de la ciudad están impregnados de mito y misterio. La leyenda dice que dos funcionarios de la corte imperial, Jin y Wang, se convirtieron en ermitaños taoístas aquí hace más de 2000 años. A través de sus prácticas espirituales, alcanzaron la inmortalidad y se convirtieron en los gobernantes del inframundo. Hoy en día, sus nombres aún son invocados por aquellos que vienen a Fengdu en busca de bendiciones del otro lado. Al entrar en la ciudad, los visitantes son recibidos por una imponente estatua del rey fantasma, su rostro retorcido en una mueca grotesca.
Esta monstruosidad de 138 metros de altura, tallada en la cara de un acantilado, se dice que es la escultura más grande de su tipo en el mundo. Pero es solo el comienzo de los horrores que esperan a aquellos que se atreven a aventurarse más profundamente en las calles encantadas de Fengdu. 13. Los ecos de la guerra en el puente Lugu. Aún más escalofriante es un puente centenario justo fuera de la bulliciosa ciudad de Beijing. El puente Lugu, también conocido como el puente Marco Polo, es un impresionante ejemplo de la arquitectura antigua china. Con sus 11 arcos que se extienden por más de 240 metros sobre el río Yongding, pero bajo su serena exterior yace un legado inquietante de violencia y derramamiento de sangre. La historia del puente comienza en el siglo XII, durante la dinastía Jin. Según la leyenda, fue construido por el famoso explorador italiano Marco Polo, quien quedó tan impresionado por su belleza que escribió sobre él en sus diarios de viaje. Pero la verdadera fama del puente llegaría siglos después, durante el fatídico verano de 1937. En la noche del 7 de julio, estalló un pequeño enfrentamiento entre las tropas chinas y japonesas estacionadas cerca del puente. El incidente, que más tarde se conoció como el incidente del puente Marco Polo, rápidamente escaló a una batalla a gran escala, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durante los siguientes 3 meses, ambos bandos lucharon ferozmente por el control del puente, con los japoneses emergiendo finalmente victoriosos, pero el costo de esa victoria fue alto. Miles de soldados de ambos lados perdieron la vida en la lucha, sus cuerpos cubriendo las orillas del río y obstruyendo las aguas bajo el puente. Y para el pueblo de Beijing, el incidente fue solo el comienzo de una larga y brutal ocupación que duraría los siguientes 8 años. Y llegamos al final. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles como esta. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.